en noticiaslosríos.cl vamos a conversar con Felipe Aguilera, vulcanólogo, director del Instituto Milenio Kellar Volcanes, profesor titular de la Universidad Andrés Bello, a 15 años de la erupción del Cordón Caulle. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación a la entrevista. Felipe, primero queremos conocer un poco de tu perfil. Cuéntanos quién es Felipe Aguilera. Bueno, soy geólogo de formación y con especialidad en vulcanología. Me he dedicado ya más de 20 años a estudiar volcanes activos, tanto en sus periodos eruptivos como en los no eruptivos, y sobre todo enfocado en la química de los gases que emiten los sistemas volcánicos. A 15 años de la erupción, ¿qué fue lo más relevante que aprendió la vulcanología chilena del proceso del Cordón Caulle? Lo más relevante que se aprendió de la erupción fue el hecho que fue posible anticiparse al proceso eruptivo. Esto debido a que el volcán estaba bastante bien instrumentado antes del inicio de la erupción, por lo tanto se pudo hacer un seguimiento intenso del proceso previo. Y ha sido de las pocas experiencias a nivel mundial donde fue posible, en este caso 7 horas de anticipación, indicar que se venía de forma inminente una erupción y que hubiese sido posible evacuar a la población alrededor. Eso es un caso de éxito tremendo y que generó una gran cantidad de aprendizajes no solo para Chile, sino que también para los distintos observatorios volcanológicos a nivel mundial. Como usted lo destaca, fue la primera vez que se monitoreó de forma continua todo el proceso previo a una erupción en Chile. ¿Qué señales instrumentales fueron las más claras como precursoras de este magno evento? Sí, la actividad principal fue la actividad sísmica. Los sismos volcánicos, a diferencia de los sismos tectónicos, que es la que generan los terremotos, son muy variables. Hay distintos tipos de señales y 2 de ellas son indicadores claros del inicio de un proceso eruptivo. En el caso del Cordón Caulle, prácticamente los 2 días antes del inicio de la erupción, se empezaron a incrementar fuertemente no solo la cantidad de estos sismos, sino que también la magnitud. ¿Ya? Entonces eso fue el principal precursor para poder determinar que una erupción venía. ¿Cuán determinante fue la creación del denominado OVDAS, ¿cierto? Apenas 3 años antes para la capacidad de respuesta que tuvo el país frente a esta erupción? Nos referimos al Observatorio Volcanológico del que tú nos vas a contar un poco. Sí, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur se creó precisamente a consecuencia de la erupción de Chaitén. Si recordamos bien, la erupción de Chaitén, las personas incluso que vivían alrededor desconocían que estaban al lado de un volcán que era potencialmente activo. Y si recordamos bien, generó varias problemáticas, entre ellos la necesidad de una evacuación de emergencia, ¿cierto?, de toda la población de la ciudad de Chaitén. Y eso tenía implicancias súper complejas a nivel del Estado chileno en el uso de recursos. Entonces, en el caso del Cordón Caulle, que ocurre 3 años después de la implementación del observatorio, siendo el Cordón Caulle uno de los volcanes prioritarios y por eso también estaba bastante bien instrumentado, permitió manejar mucho mejor la emergencia. En este caso, la evacuación se realizó de manera preventiva, en el sentido de que ya se sabía que venía la erupción, pero también fue una evacuación mucho más ordenada. No generó los traumas que generó Chaitén. Recordemos que en Chaitén incluso hubo una orden de dejar a las mascotas. Cuando se genera una evacuación programada, como fue en el caso del Cordón Caulle, se permitió en el fondo que las personas pudiesen manejar mejor el proceso, también en mejores condiciones de los albergues, y también luego fue un retorno bastante rápido a las casas, porque también el proceso eruptivo, aunque se mantuvo, se pudo seguir instrumentalmente de una forma súper clara y responsable. Felipe, tú lo mencionabas, la alerta roja se decretó horas antes de este evento. ¿Ese margen de anticipación sería mayor hoy día con la tecnología que tenemos y con las experiencias que se han ido incorporando al trabajo que ustedes, por ejemplo, desarrollan?
A ver, en particular, el tiempo de anticipación no depende tanto del instrumental. Hay un umbral de instrumentales que te permite efectivamente mejorar el tiempo, pero esto depende más del proceso eruptivo en sí. Por ejemplo, en el caso del volcán Calbuco, el año 2015, ahí no fue capaz, no hubo capacidad de poder anticiparse a la erupción, pero porque el proceso eruptivo fue extremadamente rápido. Esto depende de la naturaleza del proceso eruptivo. Entonces, independiente que puedas tener un volcán tremendamente instrumentado, si el proceso es rápido, tampoco te va a dar tiempo. Entonces, en el caso del cordón Caulle, a pesar de que no estaba instrumentado como está actualmente, que ahora tiene incluso aún mejor sistema de monitoreo, tenía lo básico para poder tener este tiempo de anticipación, porque el proceso eruptivo, o sea, el previo a la erupción, fue más lento, si lo comparamos, por ejemplo, en el caso del Calbuco. Correcto. ¿Qué nos revelaron los datos sobre la estructura interna del cordón Caulle que antes se desconocía, digamos? Sí, a ver, las cosas más importantes dentro del conocimiento de los volcanes es conocer su estructura interna, porque lo principal que uno necesita saber es dónde está el magma alojado, qué tan profundo está respecto al cráter, por ejemplo, o a la zona donde ocurre la erupción. Previo a la erupción misma eso se desconocía, y precisamente dentro del proceso eruptivo fue posible determinar la localización de no solo un cuerpo de magma, sino que son varios cuerpos de magma. Y hay uno de ellos que está bastante cerca de la superficie, o sea, está el techo de esta cámara magmática está prácticamente a un par de cientos de metros de la superficie. Entonces, el conocer este tipo de cosas permite también en el futuro, ante un proceso similar, saber también por qué zonas podría salir el magma. Entonces, la erupción también dio esta oportunidad de conocer mucho mejor la estructura interna del volcán. Claro, el aumento del caudal y la temperatura en el río Nilahue, por ejemplo, la Piedra Pómez en el lago Ranco, Maihue, Puyehue, ¿qué enseñanzas dejaron específicamente estos fenómenos sobre el comportamiento del material volcánico? Sí, también bueno, en lo que acabas de nombrar son procesos que regularmente ocurren en los procesos eruptivos. Y esto tiene enseñanzas súper importantes respecto a qué zonas tener en consideración, por ejemplo, para las evacuaciones. En este caso siempre se evitan los cursos de agua, por ejemplo, me refiero del tránsito de personas o de medios de transporte, Claro. precisamente porque muchos de los productos volcánicos bajan por ahí. En este caso, lo que te permite también, o lo que nos permite aprender del proceso eruptivo, en estos casos particulares, es que también los suministros de aguas, por ejemplo, deben ser cortados si están asociados a fuentes de agua que serían las que están afectadas por la erupción. Entonces, se aprendió mucho también respecto a eso, o sea, de que hay zonas que son potencialmente afectadas por un proceso eruptivo y que son zonas que hay que evitar para los suministros en este caso, los recursos más básicos. Investigando para el desarrollo de esta entrevista, estuve revisando que este evento causó no solamente dificultades, ¿cierto?, a nivel local, sino que también tuvo algunas consecuencias incluso en otras latitudes. ¿Cuánto afecta esto en términos más globales, verdad? ¿O cuánto afectó esto en términos más globales al planeta? ¿Qué fenómenos se desarrollaron en torno a esto finalmente? Sí, a ver, el efecto más inmediato y que ocurre en la Patagonia Argentina fue la caída de cenizas volcánicas. Hubo muchas zonas que por largos meses se vieron afectadas por la caída de ceniza, que de fondo te genera muchos problemas a nivel del tránsito, a nivel del suministro eléctrico, también al tránsito de las personas, los problemas de respiración que genera el hecho de que caiga ceniza y luego se genera una resuspensión, ¿cierto? Porque hay tránsito vehicular, por ejemplo. Eso es lo más grave que se reflejó en el caso de Argentina. Sin embargo, esta columna de cenizas
se desprenden en el fondo de la estructura volcánica y empiezan a girar alrededor del mundo porque entran en la siguiente capa, en las dos capas de la atmósfera más cercanas a la superficie, que son la troposfera y la estratosfera. Y esto, al empezar a girar alrededor del hemisferio sur, empezó a generar problemas en el tránsito aéreo. Ya esto incluso se llegó a detectar en países tan lejanos como en Australia y Nueva Zelanda. En estos casos hubo suspensión de tránsito aéreo precisamente porque era imposible que los aviones cruzaran este cuerpo de ceniza volcánica, porque efectivamente la ceniza volcánica, al entrar a los sistemas de los motores de los aviones, los detiene completamente y dejan de funcionar. Entonces, siempre cuando ocurre este tipo de cosas, el tránsito aéreo se suspende. ¿En qué estado de actividad se encuentra hoy el complejo Puyehue-Cordón Caulle y qué nivel de monitoreo mantiene en la actualidad? Sí, el Cordón Caulle se mantiene como un volcán activo en el sentido que hay emisiones fumarólicas en varios sitios y emisiones de aguas termales. En la estructura del Cordón Caulle varios sitios que se conocen con nombres, ¿cierto? Como en el caso de los Venados, las Sopas, ¿cierto? Sobre todo esta zona que está asociada no solo a la erupción del año 2011, sino que también al área de erupción del año 1960. Entonces, esto es un volcán, como te digo, que está activo, que tiene estas emisiones de fluido. Y en términos de monitoreo, actualmente el volcán Caulle cuenta con 6 estaciones sísmicas y además cuenta con algunas estaciones de GPS, que no es el GPS que conocemos, digamos, el manual, sino que son estaciones de GPS que tienen precisión milimétrica y que permiten detectar, por ejemplo, si el volcán se va inflando o se va desinflando. Te lo hablo en sentido literal. Correcto. Previo a las erupciones, los volcanes tienden a inflarse por la alta presión que genera el ascenso del magma. Pero además hay varios instrumentos de origen satelital que permiten hacer un seguimiento de los cuerpos de calor superficiales del volcán. Entonces también son otras herramientas de monitoreo súper importantes para poder entender qué está ocurriendo con el volcán Caulle en este caso. Bueno, el factor humano, el factor de la comunidad, ¿cierto?, es muy relevante a la hora de estudiar este tipo de fenómenos. ¿Qué tan preparadas están actualmente las comunidades del sur de Chile frente a una eventual nueva erupción de este u otro volcán en la zona? Tenemos el caso que siempre preocupa. Hace algunos días se veían algunas imágenes de lava, ¿cierto?, en el Villarrica, por ejemplo. ¿Qué tan preparados estamos? A ver, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito sísmico y de tsunami, donde tenemos una cultura a nivel país súper buena respecto a este tipo de eventos, en el caso de los eventos volcánicos no lo es tanto. Esto se debe principalmente a que los fenómenos volcánicos son más locales. No tienen una tremenda extensión como ocurre de afección, como ocurre con el caso de los terremotos. Entonces, la comunidad en general tiene un nivel de preparación mucho más bajo, ¿ya? Sin embargo, y esto es súper importante destacarlo, nosotros tenemos 2 instituciones que funcionan muy bien dentro del ámbito de la protección civil. Uno es el Nagiobin con el observatorio, ¿cierto? El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OPDAS, es parte de ese Nagiobin. Y es la institución que provee el monitoreo y provee los datos. Pero Senapred es quien maneja la protección civil. Y en ese sentido, Senapred tiene un alto nivel de preparación, que es lo que permite finalmente producir el hecho de que cuando es necesario evacuar, son los que generan las alertas, ¿cierto?, para la protección de la comunidad. Entonces, lo que nos falta es generar más cultura en la comunidad, pero felizmente nuestras instituciones están súper bien preparadas para esos procesos. Hay que hacer ahí bien la diferencia. Es necesario seguir educando en los temas volcánicos precisamente porque se nos olvida rápido. Se nos olvida rápido y también, como te decía inicialmente, porque son procesos más locales. Los registros del Cordón Caulle siguen siendo estudiados. ¿Qué líneas de investigación abiertas consideras más prometedoras
o relevantes también para la ciencia hoy día en Chile, cuando la ciencia en sí misma es una preocupación para muchos investigadores, para las universidades, ¿cierto? Y está permanentemente en la discusión pública. Sí, lo principal como que se puede obtener o que se sigue investigando y que se busca seguir investigando dentro del cordón Cauye son dos líneas principales. Uno tiene que ver con la actividad sísmica, que como te indicaba hace un rato atrás, permite entender la estructura interna del volcán. Hay una segunda rama que tiene que ver con los gases que emite. ¿Ya? La combinación de ambas técnicas o de ambas disciplinas, en este caso la parte sismológica y la parte de los gases, permite entender mucho mejor la estructura interna del volcán, pero también cómo funciona. Y son las principales herramientas que se utilizan para poder anticiparse ante una erupción. Sin embargo, hay una tercera área que en Chile estamos hace poco desarrollando, que tiene que ver precisamente con la evaluación del riesgo, es decir, cómo los procesos volcánicos potencialmente afectarían a la población que está cerca. Ese es un trabajo que tiene que desarrollarse intensamente porque es el paso previo a tu pregunta anterior, que tiene que ver si estamos preparados y son las herramientas que permiten preparar a las Correcto. comunidades, no solo a entender el proceso volcánico, sino que también cómo actuar en el caso que ocurra una erupción. Felipe Aguilera, vulcanólogo, director del Instituto Milenio Kjellar Volcanes, profesor titular de la Universidad Andrés Bello, conversando hoy día con nosotros a 15 años de la erupción del Cordón Cauye. Te dejamos un espacio para que te despidas de la audiencia y le entregues un mensaje. Bueno, sí, primero, nuevamente agradecer este espacio de concientización y de aprendizaje para la comunidad, ¿cierto? De algo tan importante como son las erupciones volcánicas. Pero sobre todo, el mensaje es a mantenerse siempre informado siempre con los canales oficiales. Chile es un país tremendamente volcánico. El 80% de nuestra cordillera corresponden a estructuras volcánicas, muchas de ellas activas. Entonces es necesario mantenerse informado y aprender mucho para poder entender de qué se trata, cómo actuar ante una erupción. Es súper importante. Y en Chile tenemos muchas iniciativas donde se produce este tipo de enseñanza y de contenido para poder aprender. Así que, y sobre todo siempre mantener a la comunidad tranquila, en el sentido de que, como te decía también con respecto a las instituciones en Chile, hay instituciones que están muy bien dedicadas y que tienen un muy buen fondo para poder tener una buena reacción en el caso de una potencial erupción volcánica. Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes.